Hola a todos, desde el semillero de teoría, historia y análisis económico de la propiedad de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín, nos complace mucho participar en el encuentro institucional de semilleros realizado por la Universidad Francisco de Paula Santander. La propuesta del semillero, liderada por el doctor Jorge Andrés Contreras Calderón, a pesar de estar tradicionalmente ligada a el análisis de la propiedad y otros temas propios del derecho civil, esta vez, y aprovechando el conocimiento del doctor Jorge Contreras en los temas económicos, presentaremos la ponencia, como se mencionó, desde un enfoque económico y, si se quiere, político. De tal suerte, nuestra investigación titulada Consecuencias político-económicas del renminbi digital busca describir la situación de la digitalización del yuan y sus consecuencias en el sistema financiero global. La investigación que nos proponemos compartirles se elaboró a partir de estudios de archivo y entrevistas no dirigidas a economistas y banqueros. Para empezar a hablar del renminbi digital, primero tenemos que introducir la idea sobre qué es. China lo llama MD o PE, moneda digital, pago electrónico, mientras que el resto del mundo se refiere a este como el ECNY, yuan chino electrónico. Con independencia de su nombre, el renminbi digital es la moneda electrónica oficial de China y ya se encuentra entre nosotros con toda certeza. La idea de la digitalización del yuan se desarrolló por el Banco Popular de China cuando se comenzó a investigar, más o menos en el 2014, sobre una posible digitalización del yuan. Las primeras pruebas de campo se llevaron a cabo en el 2019, cuando se les pidió a los miembros del Partido Comunista Chino que lo usaran para pagar sus cuotas de afiliación partidista. Pero no fue hasta mayo de 2020 que el ESNY se lanzó oficialmente al público, concretamente en Shenzhen, Xiaogan, Chengdu y Suzhou, ciudades cuya industria bancaria y empleados de transporte público fueron pagados parcialmente de su nómina con el renminbi. Para este propósito, el usuario primero tenía que descargar la aplicación de billetera del renminbi, es un teléfono celular. Esta billetera se puede vincular a una cuenta bancaria, se puede utilizar para escanear códigos QR y de pago y transferir dinero a otras cuentas bancarias o a otras billeteras digitales. Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre Investigación y Desarrollo de ESNY del Banco Popular Chino publicó un libro afirmando que los programas pilotos se están llevando a cabo actualmente en todo el país y que existen más de 20.87 millones de billeteras personales de ESNY y 3.51 millones de billeteras corporativas de ESNY, cuyos titulares han utilizado para realizar aproximadamente 1.2 millones de transacciones que involucran 34.5 mil millones de renminbi. Una vez establecido qué es el renminbi digital y cómo opera en China, ahora veamos la relación del yuan con el sistema financiero internacional. Para esto, en 2013, China se convirtió en la nación comercial más grande del mundo, una razón suficiente para afirmar que el renminbi es uno de los mayores competidores del dólar. Este logro tiene mucho que ver con la adopción por parte de China, en 1996, del sistema de convertibilidad de la cuenta corriente y la aceptación del país como miembro en el 2001 en la Organización Mundial del Comercio, la OMC. El primero permitía a los expatriados y a las empresas cambiar el renminbi por otras monedas a precios de mercado y ya no los que fijaba el gobierno chino. Esto último permitió a China ganar nuevos socios comerciales en términos muy favorables. Según Hyun-Sung Park, este es un diplomático coreano y académico muy importante asociado a la Escuela de Kennedy de Harvard, nos dice lo siguiente, cito: la internacionalización de la moneda de un país generalmente implica tres etapas adicionales: convertirse en una moneda comercial, una moneda de inversión y finalmente una moneda de reserva internacional. Siguiendo el hilo de lo que llevamos, hasta ahora, China ha logrado progresos significativos en estas tres esferas: promoción comercial, porque un país extranjero estaría más incentivado a comprar productos chinos utilizando sus reservas de renminbi, en lugar de asumir los costos de transacción que implicaría cambiar sus divisas, sus reservas de dólares, al yuan. En segundo lugar, la lucha contra la inflación, ya que una mayor demanda internacional de renminbi ayuda a fortalecer su precio en el país. Otra buena razón es alcanzar autonomía financiera con respecto al dólar, toda vez que la riqueza de China depende en gran medida del valor del dólar. Esto porque la mayoría de sus activos extranjeros son reservas de esta divisa o bonos del gobierno estadounidense.
Aunque hay mucha información sobre las estrategias destinadas a promover el uso del renminbi en el extranjero, en este caso en concreto nos centraremos en las dos más exitosas: la inclusión del renminbi en la canasta de derechos especiales de giro, que se tocará posteriormente, y la implementación del sistema de pago interbancario transfronterizo, que también se tocará a continuación. Los derechos especiales de cambio fueron creados por el Fondo Monetario Internacional en 1969. Los derechos especiales de cambio no se pueden utilizar para comprar bienes, por lo que aún no podríamos decir que son un tipo de moneda. Más bien, podríamos afirmar que son el derecho que tiene un país para exigir al Fondo Monetario Internacional una cierta cantidad de dinero dentro de la canasta de divisas. Por lo tanto, los economistas se suelen referir a este tipo de derechos como un activo de reserva internacional suplementaria. Actualmente hay cinco monedas de este tipo: el dólar, el euro, el yen japonés, la libra esterlina y el renminbi. La moneda china, hay que decir, fue la última en llegar a la canasta. Esto fue el 1 de octubre de 2016, después de que el Fondo Monetario Internacional decidió que cumplía tanto con el criterio de exportación como con el de libre uso. El yuan chino es actualmente la tercera moneda más influyente en la canasta de derechos especiales de cambio. Esto se evidencia en la tabla que están viendo en este momento, solo después del dólar y el euro. Esto se produce como resultado de que China se convirtiera en el tercer miembro más poderoso del Fondo Monetario Internacional, también en el 2016. Las asignaciones de los derechos especiales de cambio son decididas por la Junta del Fondo Monetario Internacional, tras una decisión al menos del 85% de los votos, y hasta ahora ha habido 4 asignaciones generales. Después de cada asignación, a un país puede cambiar sus derechos especiales de cambio por cualquiera de las 5 divisas de las canastas, por lo que se denominan monedas de libre uso. Los derechos especiales de cambio normalmente se utilizan en épocas de baja liquidez para lograr la balanza de pagos en su comercio internacional, aumentar sus reservas de divisas o pagar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional, todo ello sin arriesgarse a la inflación. Por parte de China, conseguir que el renminbi entrara en las cestas de los derechos especiales de cambio fue sin duda un inmenso éxito para la política económica de China. Sin embargo, la mayoría de las transacciones internacionales todavía están respaldadas por la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, también conocido como SWIFT, lo que significa que tienen lugar en dólares o requieren la autorización o intervención de una entidad financiera con sede en Estados Unidos. Antes de empezar a tocar el tema del sistema de pagos interbancarios transfronterizos, siendo este el CPIS, que es una contraposición a SWIFT, tenemos que entender cómo funciona SWIFT, que es el sistema que en este momento comunica a todos los bancos. SWIFT se encarga de proporcionar un código internacional y ser una plataforma de mensajería para las comunicaciones de los bancos. Esta sociedad está administrada por los países del G7, siendo esto, si alguien en Beijing, por ejemplo, utiliza su cuenta en un banco chino para enviar un dinero a su propia cuenta en Bancolombia, tendría que recurrir necesariamente a esta tecnología. Por lo tanto, tenemos que afirmar que perder el acceso a los servicios de SWIFT puede llevar necesariamente a una economía al colapso. Un ejemplo de esto es el conflicto ruso-ucraniano, que ha tenido como consecuencias que 7 bancos rusos se desconectaran de los servicios de SWIFT. Además, Estados Unidos y la Unión Europea, al ser parte del G7, pudieron congelar fácilmente alrededor de $300 millones de las reservas extranjeras de Rusia. Las sanciones de estos activos no solo implican la imposibilidad de financiar la guerra, sino que implican también sanciones para los particulares, para las personas que hay en el país, como desde la perspectiva de que a las multinacionales les resulta muy difícil pagar a sus empleados en Moscú y que el gobierno de Vladimir Putin no puede pagar las deudas extranjeras que tenga Rusia en Estados Unidos, abriendo la puerta a posibles litigios internacionales. En 2015, la República Popular de China creó el sistema de pago interbancario transfronterizo, posiblemente siendo este el segundo paso más importante en el proceso de internacionalización del renminbi. El objetivo principal del CPIS es promover la compensación y liquidación transfronteriza, así como evitar sanciones occidentales y hacer un contrapeso al SWIFT. El CPIS actualmente intercomunica a más de 3.000 bancos en 167 países. El gobierno chino quería desarrollar este sistema con la finalidad de que sus socios comerciales tuvieran accesibilidad en todo el mundo. La misión declarada es
donde quiera que haya renminbi, hay servicio de SIPS. Esto implica necesariamente que la economía de China quiere poder dominar de cierta forma la comunicación interbancaria y no tener que recurrir necesariamente al SWIFT. Teniendo como conclusión de esta ponencia y teniendo como conclusión adicional o advertencia que todavía falta mucho por investigar con respecto al tema, que la institución del renminbi o el yuan digital o el SNY va a implicar necesariamente que se propague el uso común del renminbi por todo el mundo, siendo de esta forma la intención de China que el yuan se vuelva la moneda más popular y de cierta manera la moneda que de cierta manera rija en el mercado internacional. De esta forma, el yuan hoy en día todavía no es la amenaza tan grande que podría ser con respecto a la hegemonía del dólar en el sistema internacional, pero lo puede ser potencialmente. Muchísimas gracias.